Ahora que el Papa ha tomado las nuevas medidas sobre la nulidad matrimonial, es decir, cuando se declara que un matrimonio católico no existió, es decir, no un, entre comillas, divorcio católico que no existe, sino que los vicios que existieron en el origen del sacramento hacen que el sacramento haya sido nulo. Y para poder entender esto pongo el ejemplo de un contrato civil, un contrato entre ambas partes. Si una de las personas que firma el contrato no es quien dice que es, firma como Juan Pérez, pero resulta que es Federico López, ese contrato no es válido. Entonces el contrato se firmó, las partes creyeron que lo era, el contrato probablemente procedió, el intercambio de bienes, pero ese contrato, la ley, cuando alguien demande y diga, oye, un momento, la ley observa y dice este contrato no es válido y en consecuencia todas las transacciones que están relacionadas con este contrato quedan eliminadas o suspendidas, carecen de valor legal. Algo similar, análogo, sucede cuando se declara la nulidad matrimonial. Ha surgido en muchos las interrogantes sobre qué cosa la Iglesia considera un matrimonio válido. Y aquí muchas veces la gente olvida algo muy importante. La institución del matrimonio, escúchenme bien, estoy hablando de la institución del matrimonio, es una realidad que Dios creó en el momento mismo de la creación del hombre y la mujer, cuando los creó el uno para el otro, y creó un hombre y una mujer justamente para que se complementaran uno con el otro, hombre y mujer en una relación monógama. Ese es un matrimonio. Y en consecuencia, el matrimonio antecede a la Iglesia por miles de años, precede a la Iglesia. La Iglesia es fundada por Jesucristo. En consecuencia, la Iglesia reconoce esta institución existente y por eso es que la defiende no solamente con argumentos religiosos, cuando por ejemplo se trata de imponer la unión homosexual como si fuera matrimonio. La defiende porque es una realidad histórica aceptada por la humanidad por milenios. Hasta aquí hemos hablado de la institución del matrimonio. Porque esta institución es tan valiosa y es reconocida por el mismo Jesucristo como la voluntad original de Dios Padre cuando creó el mundo, Jesucristo bendice esta institución con un sacramento. Y ese es el sacramento del matrimonio. Entonces, la Iglesia reconoce la institución del matrimonio universalmente. Es decir, allí donde dos evangélicos en un lugar de solo culto evangélico, digamos Finlandia, por ejemplo, ¿no? Donde prácticamente la Iglesia Católica no existe, o en un lugar de pleno budismo, de mayoría absoluta budista, como en Laos o en Camboya, por ejemplo. Allí donde las parejas siguen este mismo principio del plan de Dios, de un hombre y una mujer con un acuerdo de por vida y contraen un matrimonio según estos términos, o en la antigua Unión Soviética donde no estaba permitido el matrimonio religioso y las personas civilmente se comprometían a un acuerdo de esta naturaleza, monógamo y permanente y heterosexual. Entonces, la Iglesia siempre ha reconocido el valor de esta institución. ¿Y qué cosa significa que lo haya reconocido? Significa que muchas de las decisiones que toma la Iglesia están basadas en que esta institución es una institución valiosa y sagrada. Y que esta institución es una institución querida por Dios. Y
¿En qué se refleja esto en lo práctico? En que allí donde existe un matrimonio monógamo, judío, por ejemplo, si una de las partes se convierte al catolicismo, esa parte no puede decir, bueno, yo quiero contraer ahora un matrimonio por la Iglesia Católica con un católico. La Iglesia no aceptaría que esa persona se case con un católico abandonando a la otra parte judía. ¿Por qué? Porque reconoce que en ese vínculo original hay una institución creada. No han recibido el sacramento del matrimonio. ¿Por qué no lo han recibido? Porque no son católicos, porque no conocían el sacramento del matrimonio, porque no creían que el sacramento del matrimonio agregaba algo relevante a su compromiso. Entonces, hay algunas personas que me preguntan, entonces Alejandro, ¿eso significa que yo me puedo casar por lo civil? Y si me caso por lo civil y tengo relaciones con mi esposa, no peco. O si me caso con un ministro protestante, mi matrimonio es igual válido. No lo es, porque tú eres católico y a ti te corresponde la plenitud del matrimonio que tú aceptas como católico, que es el matrimonio no solo institucional, sino sacramental. Y por eso en la mayoría de nuestros países existe el matrimonio civil, que es el que lo establece como institución ante la ley, y existe el matrimonio religioso, que en la mayoría de nuestros países de América Latina, España, y nuestros hermanos hispanos, es un matrimonio por la Iglesia Católica, es decir, el sacramento. Entonces, esto es, el matrimonio no solo es un sacramento, eso es lo importante que tenemos que entender. Es un sacramento y es también una institución que es más antigua que la Iglesia, y por eso la Iglesia la reconoce. Cuando dos protestantes están casados y un protestante se divorcia del otro protestante, después ese protestante divorciado se convierte al catolicismo y quiere contraer matrimonio dentro de la Iglesia no lo permite porque esa persona ya tenía un vínculo. Y alguien dirá, no, pero los protestantes sí permiten el divorcio en determinadas circunstancias. Está bien, pero ese no era el plan original de Dios. Dios, cuando estableció el matrimonio, como lo explica Jesucristo, cuando le explica a los fariseos que le vienen a preguntar, y él les dice, al principio no era así. Al principio, o sea, desde el inicio, el plan de Dios Padre era que este fuera un matrimonio estable y permanente. Entonces, no hay que enredarse, hermanos. La gente se enreda, y se enreda ¿por qué? Porque no distingue, no clarifica el matrimonio como institución, que es más antiguo que la Iglesia, y la Iglesia reconoce que esa institución es una institución establecida por Dios desde el inicio de la creación, y es anterior a la Iglesia. Y porque esta institución es tan valiosa, la dota de estas gracias especiales a través del sacramento del matrimonio. Entonces, no, para un católico no da lo mismo que se case solo por lo civil o se case con un ministro protestante, porque es católico, porque él sabe del valor del sacramento, porque en el sacramento del bautismo él ha adquirido el compromiso de vivir y aplicar en su propia vida todas las gracias que Dios le dé, incluyendo la del sacramento para la vida matrimonial a través del sacramento del matrimonio. Pero un protestante que no conoce el sacramento del matrimonio por la Iglesia o no lo cree relevante o válido, un budista, un judío, un musulmán monógamo, no polígamo, que se une a una mujer de manera permanente, la Iglesia reconoce ese valor y reconoce que ese hombre y esa mujer, ante los ojos de Dios, aunque imperfectamente, sin el sacramento, están unidos como Dios había planeado desde la creación. Que tengas un buen día.